Aleluya. La gracia de Jesucristo el Señor sea con cada uno de ustedes en este día y dispuesto para compartir una vez más con ustedes una reflexión de la palabra del Señor que hace tanto bien a nuestras vidas. Encontrarnos con el Señor a través de la palabra, ser edificados, ser exhortados y alimentados en nuestro espíritu por la palabra de Dios que vive en nuestros corazones. Aleluya. Nosotros los seres humanos estamos muy acostumbrados siempre a tratar de encontrar el bien y también a tratar de huir de cualquier situación que nos cause dolor o que nos cree algún tipo de conflicto. Es algo natural en el ser humano porque no es saludable que el hombre ande detrás del dolor. Ese es un mal que a alguien le guste padecer o sufrir. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos con la palabra de Dios, encontramos que en el Nuevo Testamento varios autores que nos hablan acerca de los padecimientos del creyente, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y nos damos cuenta de que es parte de la vida cristiana, es parte de nuestro andar diario también el tener que padecer. Puede ser que sea o alguien lo vea como un problema semántico, pero hay una diferencia entre los sufrimientos y los padecimientos. Y nosotros quisiéramos siempre alejarnos de los sufrimientos, y lo hacemos, procuramos hacerlo, pero una de las cuestiones que estará presente siempre en nuestra vida cristiana serán los padecimientos por la causa de Cristo. Sea por causa de la carne o sea por causa de la palabra, tendremos oposición, habrá enfrentamiento, y sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces sabemos que los padecimientos no vienen por causa de las personas, sino vienen por causa de nuestra vida, cómo llevamos nuestra vida cristiana. Entonces había venido a mi mente un texto de las Escrituras y estuve buscando, tratando de encontrar, hasta que finalmente encontré el versículo que está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Y dice el apóstol Pablo de esta manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Que vamos a tener aflicciones en nuestra vida presente, pero que habrá un momento en que se manifestará la gloria del Señor y todos los padecimientos del pasado serán olvidados por esta gloria que recibamos o que se manifieste en nuestra vida. Pero yo quisiera acercarme un poco más al texto y mirar el contexto donde el apóstol Pablo está diciendo estas palabras. Y están en el versículo 16, 17, donde dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese es el contexto donde el apóstol Pablo está diciendo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Está diciendo que nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos el testimonio del Espíritu en nuestra vida de que somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y también somos coherederos con Cristo. Entonces, hay una palabra aquí muy importante: somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y hasta ahí decimos aleluya. Bendito sea el nombre del Señor que nos ha dado la herencia y le vamos a gozar y estamos gozando de esta herencia que es la vida eterna que el Padre ha prometido. Pero la última parte del versículo 17 dice, si es que, es decir, hay una condicionante respecto a ser herederos. Y la condicionante es que si es que juntamente con Él padecemos. Es decir, nosotros debemos hacernos, como dice el apóstol Pedro, del Espíritu de Cristo y caminar por las pisadas que Él ha dejado para que nosotros sigamos. Y dice, si Cristo padeció en la carne, armaos vosotros también del mismo pensamiento. Eso significa que cada uno de nosotros vamos a tener también en una medida distinta cada uno un padecimiento. Y los padecimientos no tienen nada que ver aquí con los líos y los problemas en que nosotros nos metemos, las cosas que nosotros no hacemos bien. Los padecimientos no tienen que ver con las consecuencias de mi pecado o de mis malas decisiones que he tomado en la vida o en mi caminar cristiano. Los padecimientos tienen que ver con las cosas que yo debo abandonar y que van a ser una permanente lucha. Los padecimientos tienen que ver con la afrenta que voy a recibir por causa del Evangelio y por causa del nombre del Señor. El declararme cristiano, el declararme hijo de Dios, el confesar que soy un seguidor de Cristo, el confesar que Él es el Señor de mi vida, eso atrae sobre mi vida padecimientos, porque el mundo no puede entender que nosotros corramos en la dirección contraria a la de ellos, y dice el apóstol Pedro, y por eso nos ultrajan. El Evangelio puede ser que algunas personas lo consideren como algo bueno, pero cuando el Evangelio toca la vida de las personas, entonces ya no están muy dispuestos a considerar que el Evangelio es bueno. Y están más dispuestos a perseguir y a ultrajar a aquellos que están poniendo estas palabras en sus vidas y que no les convienen. De tal manera, hermanos, que nosotros nos enfrentamos día tras día a los padecimientos por causa de Cristo. Día tras día tenemos que tomar decisiones en el nombre del Señor. Día tras día tenemos que hacer acciones en el nombre del Señor. Día tras día tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, y hacer lo contrario entonces nos lleva a pecar. Pero yendo en la palabra de Dios, caminando en la dirección que el Señor quiere que vamos, eso nos traerá estos padecimientos. Pero tomamos las palabras del apóstol Pablo y que nos enseña diciendo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Es por eso que la palabra nos anima a seguir, a servir, a ir tras el Señor día tras día. Por eso la palabra nos dice que no nos desmayemos, que no nos cansemos de hacer el bien, que permanezcamos firmes y constantes, creciendo en la gracia del Señor siempre, sabiendo que nuestra
nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estimados hermanos, yo les animo y animémonos juntos a servir al Señor aún cuando sabemos que recibiremos oposición de parte del enemigo de Dios. Amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Sirvamos a nuestro Señor Jesucristo y demos gloria a Él, porque cuando el Señor se manifieste, su gloria eterna se manifestará sobre nuestras vidas, y todo lo pasado y toda aflicción que hayamos vivido por causa de su nombre será olvidada, porque el Señor tomará toda nuestra aflicción y la quitará de nuestra vida. Les animo a servir al Señor, les animo a amar al Señor, les animo a seguir firmes y constantes en la obra del Señor. Amén.